Buenas noches. En el presente video les voy a explicar la manera en que calcularíamos las fuerzas de reacción utilizando SolidWorks Motion, asumiendo que ya tenemos los cálculos a mano de un problema conocido. Por ejemplo, yo tengo este problema, el 16.127 de la edición novena del libro BIR. Como pueden apreciar en el problema, se pide la reacción en D para un ángulo θ0 en esta configuración. Entonces nos dan la masa de la barra PD, 8 libras, no nos dan la masa de esta barra pequeña porque no se necesita, y nos dan la velocidad inicial en sentido opuesto a las manecillas del reloj de 300 RPM. Ok, una vez que nosotros tenemos Solid, podemos hacer un montaje del ensamble. Este montaje del ensamble es muy importante que esté hecho y totalmente restringido, que nosotros sepamos que se mueve como queramos que se mueva. Por ejemplo, pueden apreciar si lo movemos por aquí momentáneamente, a ver si me permite Solid. Ven, yo sé que este es el movimiento que quiero, sé que el punto de arriba es un punto de solo deslizamiento, solo traslación, y la otra barra es solo rotación. Entonces esta está en plano general, este punto está en solo traslación y esta barra está en rotación. Eso es importante que esté definido previamente. También es importante que el ensamble, cuando lo montemos, esté en la posición de estudio, que nosotros esto lo tengamos en el ángulo donde vamos a evaluar, de manera que los datos que vamos a ponerle al estudio a la hora de graficarlo nos den en el tiempo y en la posición 0, ¿ya? Para que sean más fáciles de leer. Una vez que nosotros tenemos este ensamble colocado y modificado, sería muy importante antes de comenzar que cambiemos las inercias de cada una de las piezas. Esto porque para cada una de esas piezas la inercia que pone SolidWorks en estos componentes es una inercia basada en el volumen que se está dando. En la mayoría de casos de los problemas de los libros de dinámica se dan inercias para barras esbeltas, en las cuales no importa el área transversal, sino que lo que importa es la longitud del objeto y su masa. Como pueden apreciar en este solucionario, se está utilizando para la inercia la fórmula tradicional de 1/12 de la masa para peso entre gravedad por la longitud al cuadrado. De tal manera que cuando nosotros calculamos esto a mano, es importante que este dato de acá, o bien que dice segundos al cuadrado, eso es un error del solucionario, igual que este 37.2 es 32.2. Es bueno que lo sepan de una vez. Este dato de aquí es el que vamos a colocar dentro de SolidWorks en cada una de las piezas. Por ejemplo, esta piecita que tengo acá, yo lo que hago es que la señalo en azul y me voy donde dice calcular propiedades físicas y le pido reemplazar las propiedades de masa, de manera que yo pueda escribir la masa que tiene ese objeto y además reemplazar su inercia. Aquí pueden apreciar que ya hay varias inercias calculadas por SolidWorks en libras por pulgada cuadrada para ese objeto. Lo que yo haría es escribir en los tres campos el dato que vieron en el solucionario, este dato de acá. ¿Para qué? Para garantizar que en los tres espacios está el dato que necesito y que se va a usar la inercia correcta. Yo podría argumentar de que nada más deberíamos colocarlo en el espacio de la inercia que corresponda, pero eso implica que tenemos que ir a buscar cuál es la orientación de los ejes. Entonces, para no complicarnos, vamos a copiar el mismo dato en los tres ejes y como solamente hay rotación sobre uno, Solid usará el dato correcto siempre. Lo mismo con la masa, ¿verdad? Es muy importante que reemplacemos el valor de masa en esta posición superior. Entonces, una vez que lo tenemos, lo guardamos, ya podemos trabajar con nuestro ensamble para hacerle un estudio de movimiento. Son los primeros pasos. Una vez que entramos a las pestañas de estudio de movimiento, ya yo tengo dos cargados porque en el archivo he estado trabajando. Entonces yo podría perfectamente pedirle un nuevo estudio de movimiento que no tiene nada. Ese archivo está trabajado desde cero, ¿verdad? Y aquí vamos a ir llenando de derecha a izquierda algunas opciones importantes. Por ejemplo, en el botón de propiedades vamos a decirle que queremos utilizar unas 300 tramas por segundo. ¿Qué son estos? Son 300 fotografías, 300 puntos de cálculo distintos que eventualmente se van a convertir en 300 puntos
en los gráficos que vamos a pedir. Entonces, esto es muy útil para tener aproximaciones más exactas. Después de ahí tenemos que pedir, nos vamos a saltar la opción de trazos y resultados de momento. Vamos a pedirle que active la gravedad. Y aquí es importantísimo porque vean el vector de gravedad que aparece a la derecha. Está totalmente perpendicular al plano y yo lo quiero más bien contenido en el plano. Le voy a pedir que lo coloque en dirección Y, o sea vertical. Y entonces ya tengo la gravedad colocada en la dirección del estudio, la dirección correcta. El tercer paso sería colocar un motor rotatorio y lo vamos a hacer en el punto que representa la conexión teórica del motor, que sería en este caso por acá. Observen que me permite seleccionar puntos, pero para el caso de motores siempre me ha parecido más práctico indicarle caras cilíndricas, de manera que la flecha que aparezca ya represente la dirección que yo quiero. A esta flecha, por cierto, hay que invertirla. Pueden ver aquí este botón que sirve para invertirla. Y además, las revoluciones por minuto las vamos a colocar en 300, que son las del enunciado. De manera que ya tenemos 300 en sentido opuesto a las manecillas. Una vez que conectamos el motor, es muy importante que verifiquemos cómo está trabajando el sistema, para no pedir los gráficos con valores de entrada incorrectos. Entonces, para ver cómo está trabajando el sistema, lo primero que vamos a hacer es modificar el tiempo total. Eso se logra haciendo clic encima de este diamante, botón derecho, y le pedimos que nos grafique nada más un segundo. Esto es para que la simulación no sea tan larga. Y una vez que tenemos eso, nos vamos a ir de este lado a pedirle análisis de movimiento. Si no les apareciera análisis de movimiento, es que recuerden, no tienen activo el complemento SolidWorks Motion, que nada más pueden ver en este menú es donde se activa. Y cuando ya está listo, le piden calcular estudio de movimiento. Ahí pueden ver que tiene el sentido de giro correcto, el sentido de giro que yo quiero. Ok, trabajando ya con todo esto, podemos estar seguros de que se mueve como lo necesitamos y ya estamos en potestad de pedir gráficos o pedir resultados. Entonces, para eso vamos a hacer uso del botón de resultados y trazados y aquí vamos a ir pidiendo por categoría. En este caso me interesa primero las velocidades angulares en magnitud y las vamos a pedir para cada una de las dos piezas. Esta es la pieza más sencilla porque ya sabemos cuánto es su velocidad angular. Y acá es muy importante que entiendan cómo SolidWorks pide los datos. Por ejemplo, Solid necesita un punto para definir un vector, un punto o un plano. Si yo le pongo cualquier punto de esta cara, él entiende que el vector es perpendicular a ese plano y la velocidad angular es un vector perpendicular a ese plano. Así que con eso ya él está totalmente definido. En este momento yo voy a pedir las gráficas respecto a tiempo. Ustedes las pueden pedir si quisieran respecto a posición. Vamos a pedirlas respecto a tiempo. Entonces pueden apreciar que la primera gráfica tiene un valor constante de 1800 grados por segundo. Las unidades de SolidWorks son grados por segundo. No se puede modificar. Si ustedes hacen la conversión de grados por segundo a revoluciones por minuto, se van a dar cuenta que estamos trabajando con las mismas 300 revoluciones por minuto del enunciado original. ¿Ok? Entonces ya con esto vamos verificando y nos vamos dando cuenta que vamos bien. Siguiente resultado, ¿qué quiero yo? Yo quiero la aceleración angular. O vamos a pedir, perdón, primero la velocidad de esta otra barra. Entonces, repetimos, resultado, velocidad angular en magnitud y ahora de esta cara. Como pueden apreciar, la velocidad angular es una función más compleja de lo que uno espera, ¿cierto? Pero vean qué interesante el dato inicial de 400, aproximadamente 452, 50, depende de la posición del mouse. Si lo quisiéramos más exacto, vamos a hacer lo siguiente, le vamos a dar botón derecho, exportar CSV, y nuestro archivo de Excel va a tener el dato exacto. Vamos a abrirlo. Le vamos a seleccionar la primera columna, datos, texto en columnas,
delimitado por comas, y pueden apreciar que el primer dato de todos en el tiempo cero es 450 grados por segundo, que en nuestros cálculos 450 grados por segundo equivale a 7,85 radianes por segundo para la velocidad angular de la barra BD. Entonces vamos bien. Cerramos el gráfico. Vamos ahora a pedirle, vean que yo puedo manipular la posición en la que se está haciendo el estudio moviendo esta parte de la línea de tiempo. Vamos a pedir alguna de las aceleraciones para no durar demasiado. Vamos a solicitarle ahora aceleración angular en magnitud, y la vamos a pedir para esta barrita también. Entonces, punto perpendicular, y observen qué interesante esta velocidad angular, ¿no? Ahora, si nos aproximamos, 2700 grados por segundo cuadrado, aproximadamente, ¿verdad? Si no me he metido al Excel, 2700 grados por segundo cuadrado es aproximadamente 46.3 radianes por segundo cuadrado. Entonces, vamos bastante bien. Cuando nos pasamos, y esta es la última parte de interés del video, cuando nos pasamos a pedirle un resultado de fuerza, vamos a hacer lo siguiente: una categoría fuerza, vamos a pedir fuerza de reacción en magnitud. Siempre es importante seleccionar magnitud porque es el valor más fácil de comprobar, no nos quebramos la cabeza de en qué dirección va. Y ahora vamos a pedir la magnitud y le vamos a decir que nos la dé utilizando esta. Vamos a ponerle aquí, mostrar vector en ventana, y que nos la dé acá, en la relación de posición de coincidencia que yo había agregado a la hora de hacer el ensamble. Cuando aparecen estas flechas es que él está entendiendo, o sea, ya tiene todos los datos para poder darme lo que le estoy pidiendo. Utilizar las relaciones de posición permite que Solid encuentre el eje o el punto donde se puede calcular esa fuerza de manera más eficiente. Vieron que al principio seleccioné la cara y no hubo una manera rápida de que él entendiera el eje. De hecho, no aparecieron estas tres flechas. Si quieren lo repito. Vamos a darle seleccionar la cara y no aparece nada. Eso es porque no está con suficiente información. Podríamos entonces borrar las selecciones, seleccionar la relación de posición que yo utilicé para centrar esto y darle a aceptar. Por cierto, esa relación de posición, antes de salirme, es del eje del agujero que está acá con este eje del sketch. Los hice colineales, perdón, coincidentes. Entonces, eso es lo que logra que esta pieza se mueva sobre esa línea horizontalmente siempre. Entonces, aquí me va a decir que tiene restricciones redundantes, le vamos a decir que sí. Y vean el gráfico de la fuerza. En este caso, para el instante 0, la fuerza nos está dando aproximadamente 32 libras fuerza. Y si nos vamos a los datos de la cinética, estamos en 33 libras fuerza, lo cual es un error bastante aceptable. Menos de un 5% en estos casos yo lo considero aceptable, dado los redondeos que podemos estar realizando en las inercias y en diferentes datos, que son bastante los cálculos que hay que hacer. Por tanto, creo que les queda de manera bastante accesible una forma de obtener las gráficas y de interpretar las gráficas para un estudio de cinética, en el caso de un problema clásico de los que usamos en los cursos de dinámica. Antes de terminar, quiero que vean la forma en que las gráficas son cíclicas, lo cual es esperable para un movimiento rotatorio, ¿verdad? Es lógico pensar que cuando se vuelve a llegar a la misma posición angular una revolución después, estamos aproximadamente en el mismo valor de la fuerza. Quiere decir que esta fuerza de 32 no es lo máximo que podría haber durante el ciclo, que es un dato que puede ser importante para cuando se hagan estudios de fuerzas, ¿verdad? Estudios de otro tipo, por ejemplo, estudios de resistencia a materiales o demás, o de fatiga inclusive. Pero bueno, eso de momento estaría por fuera del alcance de nuestro video. Entonces, muchísimas gracias por la atención y nos vemos en el siguiente.